Regresamos. Regresamos retomando el hilo de la conversación que sostuvimos ayer con Marcos Martínez Chacón, que nos presentó una entrevista con quien fuera secretario de Seguridad Pública del gobierno de Nuevo León. Estamos hablando de una conversación sostenida por Marcos, en donde pues le narró cómo Alfonso Durazo, hoy gobernador de Sonora, pero entonces secretario de Seguridad Pública del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, le ofreció utilizar Pegasus. Desde el gobierno federal le ofrecieron a este funcionario del gobierno de Nuevo León utilizar Pegasus, pues técnicamente para combatir al crimen, pero lo que narró es que al analizar la herramienta y sus características, este malware que se ha usado y abusado de él a nivel internacional y en México masivamente, pues había riesgos de su utilización para que en lugar de combatir al crimen organizado se usara con propósitos políticos, entre otras cosas. Y decidió Aldo Facci no aceptar la propuesta y no pues hacer uso de Pegasus como le ofrecía el gobierno de López Obrador con Alfonso Durazo. Narra cómo se lo dijo al Bronco, que era uno de los dos gobernadores con los que trabajó, y cómo el Bronco primero le reclamó y luego ya que le explicó por qué le dijo que no a Durazo, dijo, bueno, está bien, en pocas palabras. Esa conversación de ese tema, de esa entrevista, nos llevó a recordar en algún momento lo que hace un año, un poquito más de un año, estamos cumpliendo unos días más de que se cumplió un año de que en Aristegui Noticias dimos a conocer un arbitraje secreto entre dos, que dejó de serlo de esta manera, un arbitraje secreto entre dos empresarios israelíes, Avishai Neria y Uri Emanuel Ansbacher. En este arbitraje con rabinos, intentaron que estos dos empresarios pues encontraran una salida a su disputa antes de llegar a un juicio de otra naturaleza. Y se realizó este arbitraje donde ahora sabemos se dijeron cosas mutuamente. Los dos empresarios que han hecho negocios en México, negocios millonarios, entre otros el de Pegasus, entre otros venderle a México esta herramienta, este malware. El diario The Marker, que forma parte de Haaretz, que es un medio de comunicación israelí muy importante, reveló este documento. Y supimos que los empresarios se reclamaban mutuamente, lo que acabó ocurriendo con Enrique Peña Nieto después de que ambos invirtieron, fue la palabra que se utilizó en este arbitraje con rabinos, invirtieron $25 millones en Peña Nieto para garantizar contratos, para garantizar hacer negocios con el gobierno mexicano. En esta nota del diario The Marker, firmada por el periodista Gur Mejido, se reveló que Neria y Ansbacher pues agasajaron, también fue una palabra que se puede leer en el documento, agasajaron a Peña Nieto con esos $25 millones para obtener lucrativos contratos con su administración. Cosa que ocurrió. Nosotros hicimos un reportaje muy amplio con la red de empresas y de negocios que tenía o tuvo en ese sexenio quien era también el proveedor de Pegasus en México. El artículo llevaba un título sugerente, como lo escribió nuestro colega mexicano Juan Omar Fierro. Juan Omar Fierro, muchos saludos a Juan Omar, pues recuperó lo que nos estaba diciendo el periodista israelí e hizo la nota para Aristegui Noticias y nos decía en esta nota, nos dice que el artículo llevaba un título más que sugerente. Invertimos $25 millones en el presidente. El arbitraje secreto que revela cómo Avishai Neria y Uri Ansbacher se repartieron México. Porque se repartieron México. Ese era el acuerdo. Ponemos los 25 millones tú y yo y nos repartimos México. Y parte de su pleito tenía que ver con esa repartición de México y de los contratos. Ansbacher fungió como intermediario de la compañía israelí NSO Group para vender el software espía Pegasus al gobierno de Peña Nieto,
mismo que ha sido utilizado en México para espiar a periodistas, opositores, defensores de derechos humanos, todo lo que han hecho con Pegasus en México. El acuerdo más famoso que negociaron fue la venta de Pegasus, el software fraudulento del fabricante israelí de ciberataques NSO, a varias autoridades del país, señala el reportaje de The Marker, este medio especializado en negocios. El medio israelí sostuvo que el primer contacto con Peña Nieto fue de Avishai Neria, quien incluso fue nombrado cónsul honorario de México en Haifa, cosa que también documentamos en Aristegui Noticias. Nombramiento que le permitió abrir las puertas para hacer negocios con el gobierno mexicano. The Marker detalló que el laudo arbitral para tratar de resolver una disputa entre Neria y Ansbacher fue firmado en 2024 por un panel de 3 jueces autorizados bajo la ley del Torá y un acuerdo de confidencialidad. Sin embargo, la falta de un acuerdo definitivo provocó que el caso pasara de un arbitraje con tintes religiosos de rabinos a un tribunal de distrito de Jerusalén, es decir, a la justicia civil israelí. Pese a que 3 árbitros, los rabinos Jonathan de David Hall, Haim Friedman y Yitzhak Meir Blasberg, intentaron resolver los alegatos de ambas partes. En los documentos del laudo se sostiene que Avishai Neria y Uri Ansbacher se dividieron el acceso a las autoridades gubernamentales en México, de modo que algunas autoridades se marcaron como pertenecientes a Neria y otras como pertenecientes al propio Uri Emanuel Ansbacher. Se repartieron. México se repartieron a las autoridades para gestionar sus contratos. A ti te toca este y este, a ti te toca este y este, y se marcaron pertenencias para desarrollar negocios con el gobierno mexicano encabezado entonces por Enrique Peña Nieto. Esta división incluía la relación con el hombre mayor. Esta división incluida la relación con el hombre mayor, así le llamaban, una frase encriptada alusiva al expresidente Peña. Tanto la solicitud de arbitraje como el laudo de Badatz, los 3 árbitros, contienen frases de este tipo, en un intento de ocultar parte de la trama por ser delicada. Sin embargo, el periodista israelí Gur Mejido advirtió que pese a estos intentos, la lectura de los documentos presentados ante el Tribunal Civil israelí permite identificar a Peña Nieto como el beneficiario de lo que los árbitros denominan, con ánimo interesado, una inversión conjunta de Neria y Ansbacher en una figura de alto rango. El trabajo periodístico presenta sus conclusiones tras desgranar las alegaciones del arbitraje, en el cual se reconoce que las diferencias entre Neria y Ansbacher se dieron a finales de 2018, es decir, cuando concluyó precisamente el gobierno de Enrique Peña Nieto. Tras el desacuerdo por la, entre comillas, inversión, el arbitraje emitió una decisión provisional basada en que los 2 empresarios solicitaron cuantiosas sumas de dinero relacionadas con el agasajo a la citada personalidad. La parte B, Ansbacher, reclama el reembolso de la mitad de todos los gastos incurridos conjuntamente por ambas partes en las inversiones en esta personalidad, que según la parte B se estimaron en $25 millones, explica el laudo arbitral al que tuvo acceso Aristegui Noticias. Sigue el reportaje. Ansbacher alegó que la relación con el alto cargo, que según él se adquirió por $25 millones, constituía un activo y un negocio conjunto entre las partes, por lo que los árbitros reconocieron que ambos empresarios, Neria y Ansbacher, se beneficiaron enormemente y alcanzaron altos cargos en los círculos de poder y funcionarios de las más altas esferas gubernamentales gracias a sus vínculos con la personalidad. En el laudo arbitral, que reconoce una gran dificultad para recuperar esos fondos,
se describe a la personalidad y su cargo de presidente con la letra N y se especifica que el mandato de N concluyó en 2018. Además de referir que el primer contacto con N fue en 2012, cuando N era electo. Todo coincide con la figura de Peña Nieto. Además, en el laudo se precisa que la administración del N de México fue reemplazada en diciembre de 2018, cosa que ocurrió con la llegada de López Obrador a la presidencia de la República. Tras el cambio de gobierno, Neria y Ansbacher disolvieron apresuradamente su sociedad. Se acabó el gobierno de Peña Nieto y disolvieron apresuradamente su sociedad, por lo que se dividieron los poderes y los contactos exclusivos con las diferentes instituciones del gobierno mexicano. A finales de 2018, con el cambio de gobierno en el país, la mayoría de los funcionarios públicos renunciaron a sus cargos, incluidos quienes dirigían los organismos pertinentes. Este es de hecho un país nuevo en cuanto a su sector público, y por esta razón también los documentos del periodo posterior de 2018 no son relevantes, señala el texto periodístico citando el laudo arbitral. De acuerdo con el reportaje de TheMarker, los documentos presentados ante el tribunal no especificaban con exactitud cómo se invirtieron los 25 millones de dólares en el presidente Peña Nieto, y tampoco precisa qué autoridad mexicana pertenecía, entre comillas, a Neria y cuál le pertenecía a Ansbacher, según el acuerdo que rigió entre 2012 y 2018. TheMarker señala que una fuente relacionada con ambos empresarios les reveló que gran parte de los fondos mencionados, los 25 millones de dólares, se destinaron a financiar gastos políticos, probablemente en la campaña que eligió a Peña Nieto como presidente de 2012, dice el diario israelí. El arbitraje revela que quien tenía acceso directo al presidente de ambos era Neria. El que tenía acceso directo con el presidente Peña Nieto era Neria. El asunto surgió tras la demanda de Ansbacher de recuperar los fondos que le transfirió debido al supuesto incumplimiento de la promesa de Neria a Ansbacher de organizar al menos 3 reuniones con Peña Nieto tras la disolución de la sociedad. Ansbacher estimó, según el documento arbitral de los 3 rabinos, Ansbacher estimó el valor de las 3 reuniones en 5 millones de dólares. Sin embargo, su demanda fue rechazada por los árbitros tras determinar que Neria ya le había devuelto 4 millones de dólares a Ansbacher anteriormente para resolver las reclamaciones, es decir, la increíble suma de 1.3 millones de dólares por cada reunión con Peña Nieto. Las revelaciones de TheMarker presentaban similitudes con las declaraciones del testigo protegido Zeus en el juicio penal que se siguió contra Juan Carlos García Rivera, un antiguo empleado del corporativo KBH, que desde sus primeras declaraciones ha involucrado al expresidente Peña Nieto con el uso ilegal del malware Pegasus para espiar a periodistas, opositores, abogados, empresarios y defensores de derechos humanos durante su gobierno. Zeus siempre sostuvo que Peña Nieto era amigo personal de Uri Ansbacher, pero las revelaciones del medio israelí apuntan a que la relación de confianza del expresidente mexicano era con Avisaí Neria, quien incluso hizo negocios con el gobierno del Estado de México cuando el propio Peña Nieto fue gobernador en esta entidad. Esto es parte de lo que hace un año aquí le informamos en Aristegui Noticias, en comunicación directa con el medio israelí, en comunicación directa con Gur Mejido, el colega periodista que dio con el documento arbitral del cual estuvimos hablando hace un año y con el cual tuvimos conocimiento de esta inversión, entre comillas, que alegaban los 2 empresarios ante los rabinos de 25 millones de dólares en la figura de alto nivel que está narrada en estos documentos. ¿Qué pasó con todo esto?
¿Qué ocurrió con todo esto? Después de la pausa, regresamos con Marcos Martínez Chacón, el colega periodista que ha revisado el tema, que tiene información al respecto, que logró una declaración de Santiago Nieto, que fue en su momento el titular de la Unidad de Investigaciones Especiales, de la Unidad de Inteligencia Financiera, mejor dicho, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda. Y bueno, en un momento más retomamos el hilo de todo esto.